¿Listo? Ese profe. Bueno, chicos, vamos a comenzar a trabajar el ejercicio de listas, específicamente el que nos permitía gestionar el torneo de fútbol, ¿cierto? Es un ejercicio bastante interesante, hay muchas maneras de hacerlo. En esta ocasión, pues, el requerimiento principal era el uso de listas, ¿listo? Después, cuando veamos diccionarios, pues vemos la implementación de dicho ejercicio usando diccionarios. Voy a crearme un archivo acá llamado fifa.py. Lo primero que voy a hacer acá es definir esta directiva. ¿Okay? Esa directiva o esta condición lo que me va a permitir es definir mi programa principal. ¿Cuál va a ser dentro de todos los archivos que yo voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi programa principal? Es muy importante que desde ahora empecemos a trabajar esta anotación. ¿Por qué es importante? Voy a ponerla aquí. Porque, pues, este programa es bastante grande, bastante amplio, y vamos a dividir este programa en diferentes módulos. Es decir, diferentes archivos de Python, para no tener 400 líneas de código en nuestro programa principal. Entonces vamos a delegar tareas al momento de trabajar con Python. Vamos a crear un primer archivo adicional a fifa.py. Vamos a definir un archivo que se va a llamar equipos.py. No sé, me estoy inventando este nombre acá. Este equipos.py va a contener algunos elementos que me van a servir para poder iniciar el trabajo con el registro de los equipos. ¿Ok? Registro de los equipos. Entonces, aquí yo voy a tomar como referencia un ejercicio que ya tengo, en el cual me imagino. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un programa bastante interesante en el cual estoy definiendo precisamente cada uno de esos elementos. Y vamos a anotar acá, por ejemplo, que vamos a empezar a trabajar con algo que se llaman las funciones o los métodos. Los métodos en programación son esas pequeñas estructuras de código que me van a permitir subdividir o dividir mi programa
en pequeñas porciones. Esos métodos están clasificados o categorizados en dos, en funciones y procedimientos. Funciones son aquellos métodos que me permiten retornar un valor específico. Procedimientos son aquellos métodos que me permiten realizar un proceso específico, pero no me retornan ninguna respuesta, ningún valor, ¿ok? Para definir un método en Python se utiliza la palabra reservada def, ¿ok? Muchos por ahí la alcanzaron a trabajar, etcétera. Entonces voy a crearme un método llamado def. Voy a crear un método llamado crear. Entonces, ¿cómo se crea ese método en nuestro programa principal, nuestro programa de equipos? Entonces, es importante que tengamos la palabra reservada def y le voy a colocar add equipo. Es importante que los métodos tienen como opcionalidad el recibir argumentos o parámetros. En este caso, equipo me va a recibir una lista, que va a ser mi lista principal de equipos. ¿Ok? Entonces, voy a colocar acá una variable llamada equipos. Esa variable equipos va a ser de tipo lista. Python nos da la oportunidad de que nosotros podamos enviar data a través de un argumento sin necesidad de especificar el tipo de data. ¿Okay? Para mí, equipos va a ser una lista. ¿Okay? En este caso, yo voy a tomar como referencia que nosotros tenemos un nombre de equipo, ¿cierto? Cuando vamos a registrar nombre de equipo y el resto de elementos va a estar totalmente vacío. Quiere decir que los jugadores, el equipo técnico, el equipo de médicos, lo vamos a llenar después, ¿ok? Lo vamos a llenar después. Eso nos va a permitir a nosotros poder registrar o poder editar un elemento que pertenece a una lista. Vamos a hacer actualización de listas. Es muy importante porque yo no voy a obligar a que cuando se haga el registro del equipo me tenga que ingresar toda la información. Así como puedo registrar un jugador, puedo registrar varios jugadores. Así como puedo registrar un solo técnico, puedo registrar el asistente técnico, bueno, etcétera. Todo va a depender de cómo vaya a manipular esa interfaz. En este caso, le voy a decir nombre del equipo. Hacer un input y aquí le voy a decir ingrese el nombre del equipo. Ahora bien, el equipo lo vamos a agrupar dentro de una lista. Entonces aquí le voy a decir my equipo, vamos a ponerle my team, va a ser igual a esto, a una lista. ¿Que esa lista qué va a contener? Va a contener nombre del equipo, pero adicional al nombre del equipo, va a contener un espacio para almacenar cuerpo técnico, va a contener un espacio para almacenar los jugadores, va a contener un espacio para almacenar el cuerpo médico y va a contener un espacio para almacenar lo correspondiente a partidos jugados, perdidos, empatados, goles a favor, en contra, etcétera. ¿Okay? Listo. Luego le digo acá que a equipos append my team.
Ya con esto, por lo menos estoy asegurando que mi arreglo global de equipos va a contener todos los equipos que van a participar en la copa. Entonces, en esta ocasión le voy a decir aquí import equipos. Cuando yo le digo acá import equipos, me estoy trayendo el módulo llamado equipos. Ya aquí mi programa se convierte en un programa modular. ¿Y qué voy a hacer acá? Pues voy a programar mi interfaz principal. Y así voy a dividir mi programa en varios archivos, voy a tener un mejor control sobre mi programa y va a ser mucho más fácil de mantener, de editar y de escalar. Ahora, acá simplemente voy a colocarle, voy a hacer un import OS para importar todo lo referente al sistema y poderlo utilizar. Entonces, voy a tener por acá, sí, es add team. Le voy a decir que este señor va a ser true. Y aquí voy a poner un while, que si es verdadero, haga algo. Entonces, póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Acá voy a tener un menú, ¿cierto? Donde ese menú va a contener todas las opciones de mi programa. Donde la opción número 1 va a corresponder a agregar, no, pongámosle no agregar, sí, registrar equipo, ¿sí? Ahora acá, dos, voy a darle mostrar. Puede ser que estas opciones que les voy a colocar acá no sean las mismas de su ejercicio, pueden ser que sean más opciones. Te digo mostrar equipos. Listo. Ahora, ¿qué va a suceder acá? ¿Señor? Acá lo que voy a decirle a este señor es add team, decirle igual a booleano, decirle input, desea continuar en el programa. S, así, o enter, ahora no. Entonces, en este momento, ¿qué va a suceder acá? Resulta que al momento de hacer este tipo de conversión, básicamente yo le estoy diciendo a él que capture una información. Si yo presiono Enter, cuando él reconozca el carácter de entrada, lo va a reconocer como un valor nulo. Y cuando yo trate de convertir a booleano un valor nulo, él me va a retornar falso. ¿Okay? Si le doy la S, que deseo continuar, o cualquier otro carácter, no necesariamente la S, puede ser cualquier carácter, él lo va a reconocer como verdadero. Entonces la variable isAddTeam va a recibir verdadero. ¿Okay? Nosotros, si queremos mayor precisión en esta respuesta, pues tenemos que mirar cómo revalidamos esta opción. Es decir, volver a pedir el dato en caso que él presione una letra cualquiera, ¿sí? Que no sea una de esas que les estoy pidiendo.
Pero por ahora voy a dejarlo aquí así. Vamos a ir un paso a paso con el desarrollo del ejercicio. Aquí voy a poder colocarle opción igual a 0. Ya que sencillamente lo que le voy a decir es que opción sea igual a entero. Aquí yo esperaría que él me retorne o me dé un valor de 1 o 2. ¿Okay? Acá todavía no estoy validando, aquí no estoy validando si ocurre alguna excepción. Las excepciones en Python las vamos a tocar ahora cuando vayamos evolucionando con el ejercicio. Las excepciones en programación son errores que pueden ocurrir en tiempo de ejecución. Un error de excepción, por ejemplo, podría ser un valor dividido en 0. Eso es una excepción. Es un error que no forma parte de la sintaxis del lenguaje, que no forma parte de una errada declaración. Por ejemplo, un valor que yo le esté asignando que no corresponda al tipo. Eso puede ser un error de excepción. Por acá había ya esto, a ver si corre. Ahí tenemos. Le doy a 1, igual no va a hacer nada. Me dice, desea continuar. Si le doy enter, sale. Porque el enter me va a detectar un valor nulo. Le doy acá, le doy 1. Si le doy S, me va a continuar dentro del menú. Porque acepté continuar dentro del programa. Si le doy enter acá, me va a dar un error. Porque él está tratando de convertir a entero un valor nulo. Bueno, y entonces, ¿cómo corregimos esto? Entonces, vamos a empezar a trabajar con excepciones. El día de hoy les voy a vincular muchas cosas dentro del programa que vienen dentro del contenido nuevo. ¿Ok? Entonces, por acá tengo, vamos a ir matando varios pájaros de un solo tiro. Entonces, una excepción en programación es un error que se produce en tiempo de ejecución. Estos errores son producidos por cálculo mal realizado, uso inadecuado de expresiones. ¿Cuál es la estructura básica de una excepción? Tenemos un cuerpo, que es el try, y SEP, que se utiliza para especificar la excepción que quiero evaluar, y un caso contrario. Este caso contrario es en caso de que se cumpla correctamente el ingreso de la data. Si no se cumple, pues vaya a ver qué nos va a suceder. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo aplico este tema de la excepción. ¿Cómo detecto el tipo de excepción ocurrido? Si se dan cuenta, aquí en el momento de ejecutar, él me está dando un mensaje. Dice, value error. En ese momento, ese value error es el tipo de excepción que se está ejecutando en este momento, que se está disparando, que es un error de valor. Ah, ok. Entonces, para validar esto, lo que voy a hacer sencillamente aquí es un try. Va la palabra ISEP, coloco value error y aquí le pongo un else. ¿Okay? Entonces, por lo general, vamos a colocar esto por acá. El código que puede ser susceptible al error va dentro de la estructura try. Es importante que esto lo tengan presente.
¿Qué pasa si ocurre el error? Ok, entonces voy a decirle print. No se reconoce el tipo de dato del valor ingresado, por ejemplo. Listo. ¿Y qué va a suceder en caso contrario? Pues en caso contrario podría suceder cualquier cosa. Esa cualquier cosa, si vemos acá en nuestro ejercicio, va a decir edad aceptada, validación correcta. En este caso, ese caso contrario no es obligatorio, es en caso de que yo quisiera darle una confirmación que el valor que ingresó es totalmente correcto. Si no lo necesito, no lo aplico. Ahora bien, pues obviamente si yo ejecuto esto y le doy aquí un enter, dice no se reconoce el tipo de dato. Fíjense que automáticamente el programa sigue corriendo. La excepción la manejó. Entonces mi programa no se va a interrumpir y va a seguir funcionando correctamente. Por eso son importantes las excepciones en la programación. Acá podríamos colocarle 1, 2. Fíjense que acá, ¿qué pasa? No muestra nada, ¿por qué? Porque yo borré el que me permitía validar, ¿sí o no? Vamos a ver, acá. Entonces voy a dejarlo acá. Entonces voy a dejar el else. Listo, opción número 1. Hice mi proceso. Entonces pasó la validación del try, se ejecutó todo correctamente. Entonces le pregunto, ¿quiere continuar? ¿Sí o no? Entonces si lo doy enter, sale. Entonces ahí es donde entra a funcionar el else. ¿Listo? Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor, ese es el nombre de la excepción que está ocurriendo. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es todo esto que yo les voy a pasar en la documentación que van a tener que leer. Aquí le dice error aritmético. Se genera cuando tengo un overflow de tal cosa, una división por cero, un error de punto flotante. Si yo tengo acá un E of error, si yo tengo acá otro tipo de error, si yo tengo por acá más errores, los puedo detectar. En este caso, value error, que es un tipo de error que puede ejecutarse porque estoy dándole un valor que no es, que no corresponde, o estoy tratando de hacer una operación no permitida. Es decir, en este caso, estoy tratando de convertir un número, un carácter vacío a entero, y eso no lo voy a poder hacer. Yo podría acá ya me acuerdo más. Exception me permite a mí capturar cualquier error, o sea, digamos de una forma genérica. Ese exception es cualquier cosa, no algo específico.
Value error solamente me valida el error específico de valor. Ojo con eso. Quiere decir, quiere decir que si yo estoy tratando de crear o trabajar con un archivo y resulta que el archivo no existe y yo tengo un try catch donde tengo únicamente value error, no me lo va a validar porque el error que está ocurriendo es de tipo de entrada y salida. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de capturar un error, ese error que esté capturando corresponda. Por ejemplo, acá, si yo estoy tratando de ingresar una tecla, pues si no ingreso una tecla que es totalmente válida, el error que me va a dar es un index o un key error. Este index error es muy común cuando yo estoy recorriendo las listas y estoy tratando de acceder a un elemento que no existe. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos por acá equipos y equipos me permite crear un equipo específico. Voy a crearme una lista global que se va a llamar Teams y va a ser vacía. Esa lista Teams va a contener todos los equipos del torneo. Entonces, voy a poner acá un if si opción es igual a 1. Entonces, como mi método se encuentra dentro de un módulo aparte, tengo que hacer referencia al módulo para poderlo llamar. Entonces aquí le digo equipos, punto, y fíjense que tan pronto hago o coloco el punto, él me permite visualizar cuáles son esos métodos que se encuentran definidos como públicos, como abiertos. Me dice agregar equipo. Abro paréntesis. Él me dice equipos dos puntos any. Ese equipo dos puntos any está así, significa que el tipo de dato que me está recibiendo o el argumento que me está recibiendo ese método puede ser cualquier tipo. Puede ser un diccionario, puede ser una cadena, puede ser una tupla o puede ser una lista. En este caso yo le voy a decir equipos. En caso de que sea dos, por ahora voy a decirle print equipos, simplemente para tener una visualización de que si se está insertando o no se está insertando. Una cosa, cuando estamos trabajando con listas, están las tuplas. Muchos usaron tuplas y no tuvieron en cuenta que una tupla es una estructura de datos no mutable o inmutable, como se llama teóricamente. Significa que ustedes no pueden modificar esos valores. ¿Okay? Voy a decirle aquí os.system, pausa, aquí es donde esto me sirve bastante. Señor, no, yo, dame un segundito, ya miramos tu pregunta. Un momentico, termino esta.
Acá. Ajá, ahora sí, cuénteme. Sí, si todo está bien. Ajá, si todo está bien, pásale. Otra cosa es que nosotros tengamos otro trabajo acá, ya es otra cosa, ¿sí? Pero en este caso, ese try interno solo evalúa la parte interna. Vamos a mirar si esto funciona. Espera un momentito. Espera que- Ingrese el nombre del equipo, es decir, Colombia. Fíjense, fíjense que acá me está dando un mensaje, ¿no? Posiblemente algo debe estar sucediendo. Voy a poner el número 2. No me está generando nada porque la excepción se saltó. Espérame a ver un momento. Voy a nuclear acá. Uno, nombre del equipo, Colombia. Le doy 2. No me está agregando nada. Vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Entonces, miren, cuando mi programa, pues, no doy qué es lo que puede estar sucediendo, es lo siguiente, que aquí esto me quedó mal. Primero aquí debe ser Teams, no equipos, ¿sí? Ese es uno de los errores porque le estoy pasando una lista que no corresponde, le estoy pasando el nombre del módulo y eso está totalmente errado. Ese es el error, yo creería que ese es el error. Vamos a ejecutarlo nuevamente, le voy a decir 1, le voy a decir Colombia. Me pregunta que si deseo continuar, le voy a decir que sí, ese, 2, y fíjense que ya tengo la información. ¿Sí? Ya tengo mi lista de teams, que son los equipos, y ya tengo almacenado mi primer equipo, que es Colombia. Voy a dar un enter, deseo continuar, ese, voy a revisar otro equipo, voy a colocar Argentina, le voy a decir que sí, 2, y fíjense que ya tengo dos equipos dentro de mi lista de equipos generales. ¿Ok? ¿Qué me falta ahora? Empezar a ingresar la información de los jugadores. ¿Ok? La información de los jugadores. Donde la información de los jugadores, ¿qué va a ser? El nombre, el dorsal, la edad y la posición. ¿Cree que son los datos? Son esos 4 datos. Entonces vamos a mirar cómo se hace esto. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos hecho? Señor, ¿cuál era el error? El error que estaba cometiendo era que al momento de llamar el método AD de equipo le estaba pasando aquí equipos y no era equipos, era la lista nuestra, la lista de los equipos que era Teams. Señor,
A ver, su merced está acá como... ¿Tú eres quién? En el Discord. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. ¿Me amplías por favor un poquito más la letra con el al y el más? Ya, dame un segundo. Cierra la terminal. Pues, muéstreme, es que muéstreme cómo tiene abierto usted el proyecto suyo. Muéstreme su proyecto. No, cuando esté trabajando modularmente, un consejo que le doy es que únicamente tenga abierto en el Visual Studio Code la carpeta del proyecto que estamos trabajando. Pruébalo así y me cuentas. Haz ese cambio, o sea, cuando abras allá, o sea, en Visual Studio y abrir carpeta y abre únicamente la carpeta del folder del proyecto. Y cuando trabajemos con persistencia tiene que ser así, porque si no, como no tenemos configurado un entorno, un environment en Python, pues vamos a tener errores de rutas y demás. ¿Dónde? ¿Esto? ¿Qué pasa? Si lo dejo acá. Sí, es lo mismo. No, es indiferente. Lo que pasa es que acá, lo que pasa es que es muy importante tener en cuenta la indentación, ¿no? La indentación de esto. Si yo lo pienso dejar así, debo quitar el else. Acá sí o sí se cometa el error. Dice, no se reconoce el tipo de valor ingresado, ocurrió la excepción. ¿Desea continuar en el programa? Creo que sí. Si le doy 4, desea continuar, enter y sale. Recuerden que con def definimos la función. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, voy a mostrar la información de los equipos que se encuentran registrados en este momento. Nosotros
contamos con una lista. Esa lista dentro de su grupo contiene información relevante, ¿cierto? Esa información es el nombre del equipo y las diferentes opciones del plantel. Resulta que necesitamos ahora, no voy a imprimirlo, sino voy a decirle def agregar jugador. Aquí le voy a pasar el nombre de mi lista. ¿Okay? Aquí voy a agregar el jugador. Entonces, cuando vaya a agregar el jugador, voy a decirle is add player. Esto lo hago con un solo objetivo, tener un while donde me permita quedarme agregando jugadores n cantidad de veces, o si únicamente quiero agregar un jugador y salirme. ¿Okay? Entonces, yo le digo, mientras que sea verdadero. Uy, aquí me quedó mal esto. Acá le voy a decir is add player, así booleano. Input desea agregar otro jugador. Entonces, S para sí y enter para no. No sé. Bien. Entonces, para el jugador, ¿qué tenemos? El nombre. Tenemos la edad del jugador. ¿Qué otra cosa teníamos? El dorsal. Dorsal del player y la posición del player. Listo. Poner acá, acá. Igual. Input. Poner esto acá y listo. Entonces aquí le voy a decir ingrese el nombre del player. Aquí le voy a decir ingrese la edad del player. Entonces a este amiguito, pues aquí podríamos decir que la dejamos como cadena para no tener que validar, pero si necesitamos obtener promedios de edad y eso, pues sí es importante dejarla como entero. Lo mismo el dorsal, vamos a convertirla en entero. Entonces, ingrese el número del dorsal del jugador y aquí ingrese la posición. Entonces, miremos acá lo siguiente. Resulta, pues, que a eso lo pusieron a registrar a una persona que no tiene la más mínima idea de fútbol.
y que no tienen la más mínima idea de cuáles son las posiciones de los jugadores. Y entonces, ¿cómo le vamos a decir que ingresa una posición si yo no sé que existe un delantero, un mediocampista, un defensor central o un portero? ¿Cierto? No conozco esas opciones. Entonces, es de buena práctica uno poder darle esa información. Entonces yo le digo posiciones, eso es igual a, yo le digo tengo el arquero, coma, tengo el defensa, tengo un delantero, coma, tengo un medio central, no sé, algo así, voy a dejar esto ahí. Entonces digamos que aquí voy a poner el listado de todas las posiciones que tengo en el fútbol. Ok, y entonces, pero eso para qué me va a servir? Eso me va a servir para lo siguiente, pónganle cuidado. Hacer un for y coma ítem in enumerate posiciones, donde acá yo le voy a decir esto, hágame el favor y me va a imprimir F, le voy a decir y más uno punto y le voy a decir que me imprima ítem. Ustedes me van a decir, pero eso para qué es. Ya les voy a decir eso para qué es. Entonces, aquí lo va a decir que posición del player va a ser eh, posiciones en la posición y listo. Y aquí lo va a decir print, seleccione la posición del jugador. ¿Listo? Entonces, aquí hasta ahora estoy resolviendo el problema del jugador, pero tengo otro problema más grande. Que este jugador se lo tengo que asignar a quién? A un equipo. Y sé, bueno, y el equipo creo que está asociado a otra cosa. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo soluciona el problema del equipo? Tengo que primero buscar el equipo. Entonces, lo tengo que decir acá. Equipo es igual a input, señora. ¿Sí? Seleccione la posición del jugador. Me sale el listado. No hay un input para colocar, para seleccionar. ¿Cómo? Entonces selecciona si no hay un. Muestra las soluciones, pero no, uno no las. Ah, aquí me faltó input. Aquí me faltó input. Espérame. Ta. Ya. Uy,
¿Señor? Ay, Dios mío, esto no es simple, eso es int. Dios mío, maldito autocompleto. Ya. Claro, yo digito el número 1, pero me lo recibe como cadena. Lo debo convertir. Ojo, ¿por qué le pongo el -1? Porque la lista lo está listando. Porque los índices de las listas empiezan en n-1. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos presente. Gracias aquí por la observación. Pero entonces, aquí tenemos un problema. Aquí la embarré en algo. Que es que si yo dejo esto acá, en la medida que vaya haciendo el ciclo, va preguntando. Y eso no puede ser así. Entonces, ahí la embarré. Entonces, aquí yo sí le tengo que decir lo que decía la compañera, posición igual a 0. Entonces, le tendría que decir, espérame un momento. Entonces, esto quedaría acá. Pero yo no le puedo decir acá. Ah, no, sí, mentiras. Sí. Tampoco es tan grave el asunto. Ya, es ahí. Posición player. Entonces, aquí yo tendría jugador. Eso es igual a esto. Entonces, nombre player. Player. Coma. Posición player. Coma. Dorsal player. ¿Sí? Dorsal player. Señor, ustedes pongan cuidado. Aquí hasta ahora hemos resuelto como el 2%. Nos falta el 98%, que es la búsqueda, ¿sí o no? Que es lo más importante. Y el ingreso. Aquí no hemos hecho nada, realmente. Entonces, ingrese el nombre del equipo. Entonces aquí le voy a decir, bueno, está bien, querido amigo. Haga un for ítem in equipos, ¿sí o no? Uy. Donde equipos corresponde a mi lista donde están todos los equipos, ¿sí o no? Mírelo acá. Yo le doy una entera acá para que no salga tan pegados. Entonces, le voy a preguntar, venga, si equipo está dentro de ítem, significa que el equipo existe, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Ahí sí voy a llenar la información de quién, del jugador, ¿sí? Jugador. O sea, si ya tengo registrado a Colombia, pues ingrese los jugadores de Colombia. ¿Mm? ¿Y cómo lo soluciono entonces? ¿Y cómo lo hago? ¿Open? ¿Será que eso es válido? ¿No? ¿En dónde? Entonces, o capitales. ¿No? Cualquiera de las dos es opcional. Pero dejemos la mayúscula completa. Es que, sí, yo la dejé aquí todo en mayúscula. Para evitar ahí el tema de, sí, los dos, tanto en el ingreso como en el
Vamos a hacer la prueba antes de cualquier cosa. Vuelvo a escribir acá. A mí me gusta ir poco a poco acá en esto. Voy a decirle Colombia. Eso va a continuar, sí. 2. Listo. Está la conversión. O sea, el Opera está funcionando bien. ¿Sí? Listo. No hay lío por eso. Enter. Enter para salir. Bueno. Entonces, vamos a mirar entonces si esto nos funciona. Ahora, aquí tengo el jugador. Perfecto. Agregó el jugador. Pero el jugador, ¿a quién se lo tengo que agregar? Se lo debo agregar a los equipos. Le digo, equipos, a equipos, ¿cierto? A equipos o a ítem. ¿Ah? A equipos o a ítem. ¿Por qué? Ah, tan chévere, ¿no? Porque está dentro del for. A ítem, ¿por qué? Porque ítem en este momento contiene la lista donde está el equipo. Entonces aquí tendría que decirle aquí que a ítem en la posición cuál. Entonces aquí yo tengo que tomar una decisión muy importante. Por eso es que las listas para este tipo de ejercicios se vuelven un poquito más complejas porque ya va en nosotros el orden que le demos. Ya cuando veamos diccionario la cosa va a cambiar radicalmente. Voy a colocar en esta primera lista el nombre de todos los jugadores. Esta primera lista va a guardar los jugadores. Entonces, team, ¿en qué posición está la lista donde voy a guardar los datos? En la 1. Entonces aquí le voy a decir 1 punto append y le voy a decir que me agregue el jugador. ¿Listo? ¿Qué yo esperaría con esto? Un play. 1. Colombia. Primero, pues obviamente tendría que hacer la opción para crear el jugador. El jugador no estamos agregando esa MyTeam. Sí, claro. ¿A cuál? Esto contiene el equipo. Le voy a poner un punto de ruptura acá. De lista. En equipo. Voy a colocarle un punto de ruptura acá para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo. Voy a poner el punto de ruptura acá. Pero antes del punto de ruptura, tengo que crear acá la opción. Vale, slash n3 registro de jugadores. Pues si esto es igual a 3, ¿qué va a suceder? Se va a encargar de llamar a la función que está en equipos. Punto. Agregar jugador. Y le voy a pasar mi lista principal, que mi lista principal es Teams. Vamos a mirar. ¿Listo? Así, 1, decir Colombia. ¿Sí? Al número 3. Ingrese el nombre del equipo. Voy a decir Colombia. Ingrese el player. O sea, se significa que me encontró el equipo de Colombia. ¿Sí o no?
Entonces, voy a colocar el player 1, edad 23 años, ingrese el número de la dorsal, el 1, seleccione la posición, entonces ese señor va a funcionar de arquero. Vamos a mirar qué está sucediendo ahí. Lo va a enter, a ver qué sucede acá. A ver, print, medio central. El error está ocurriendo acá, creería yo, que es donde estamos haciendo el input posición player. Bueno, no, debería tomar acá el entero. Vamos a poner un punto de ruptura y vamos a ejecutar eso como depurador. Python, va a decir 1, Colombia, C, 3, Colombia, listo. Entonces miremos acá. Aquí tengo equipos, que es toda la colección, toda la lista. Aquí tengo ítem, que corresponde al primer elemento de la lista equipos. Vengo acá, vengo acá. Símbolo y esto. Paso acá. Tres. Número de la dorsal. 33. Listo, uno aquí viene, está bien. Listo, él está esperando que yo le ingrese aquí algo. Dale el número 1. A ver, ¿qué pasa acá? Miremos un momentico acá. Jugador. ¿Será que el problema es acá? Ahí está, vamos a ver. Jugador, me dice esto, 3, arquero, esto está bien, mire, esto está bien. 33, sí, al parecer está, vamos a ver, sí. Y miremos acá en equipos. A ver, ok. Pero la excepción me la está botando es acá. Señor, él me está devolviendo la excepción. Bueno, vamos a mirar. Sí, imprimiéndola. Señor. Sí, ahorita si quiere quitamos, es que tocaría que quitar el try. Vamos a mirar el número 2. Pero fíjese que el número 2 no me está imprimiendo nada, o sea, no me está guardando el jugador. Vamos a detener, vamos a analizar qué es lo que está pasando acá. A ver. ¿Será que el error me lo está botando acá?
Espera un momento. Espera un momento, espera un momento. Un momentico. Voy a poner el punto de ruptura acá, lo quito de acá para que no nos demore. De pronto ya sé cuál puede ser el problema, pero vamos a verificarlo acá. Señora, eso es lo que es, eso es lo que estoy mirando. Eso es lo que estoy mirando. Sí, eso es lo que estoy mirando. Sí, eso es lo que estoy mirando, precisamente. Yo creo que el problema es ese. Es que el error es ese, mire, el error es ese. Ítem me lo está tomando acá como medio central, pero ¿por qué? Vamos a mirar. Estamos en esa. Ahí estamos en pausa, señor. Sí, claro, ahí estoy en modo de depuración. Ahí estoy pausado y estoy revisando el comportamiento de las variables. Por eso me estoy dando cuenta que acá este señor seguramente ítem, equipo ítem, que es que en qué momento cambia medio central esto. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Ya sé qué es lo que está pasando. Miren acá, pónganle cuidado al error. Nosotros tenemos definido ítem acá, tenemos definido ítem aquí en posiciones. Entonces, él lo está sobreescribiendo. ¿Sí? Voy a darle acá post y voy a darle aquí post de la posición. Porque él está entendiendo que estoy tratando de acceder al elemento que tenía acá. Y eso es totalmente falso. ¿Ok? Voy a volver a probar. ¿Qué sucedía? Yo tenía aquí ítem. Entonces, ítem estaba obteniendo las posiciones, pero aquí también tengo ítem. Entonces, la variable se estaba sobreescribiendo. Entonces, se estaba borrando la colección de la lista y me estaba reemplazando por un texto. Y al momento de yo hacer el append, obviamente me estaba botando la excepción. Entonces, aquí ya debería pasar eso sin ningún problema. Vamos a mirar. Tengo que ubicar acá en este, el play, hoy 1, le digo Colombia, sí, le voy a decir 3, Colombia, sí, 22, 12, así que ese señor es el arquero. Ahora sí, ¿desea agregar otro jugador?
Le voy a decir Enter. ¿Desea continuar en el programa? Sí. Le voy a decir 3, perdón, 2. Ahora sí está el jugador. Fíjense que son pequeños errores, pero fatales. O sea, es un error que nos puede impactar negativamente en el tiempo de desarrollo. Porque es un error muy pendejo. Dice uno, pero es una pendeja, sí, pero mira esa pendeja cómo no estuvo ahí. La mayoría fueron de las posiciones de la lista. Ajá. ¿Quién tuvo la culpa? Uno por haber utilizado la lista. La culpa no fue de la flecha, sino de quién? Del indio que la tiró. Sí. Entonces, miren, ojo con esto. Retrocediendo en esto. ¿Por qué estaba el error? Primero, yo tengo un ciclo principal que contenía la variable ítem. Y esta variable ítem almacenaba la lista de cada equipo. ¿Okay? ¿Qué sucedía? Por aquí yo tenía otro ciclo for en la cual estaba recorriendo las posiciones de juego, ¿sí? Que son estas. Pero como yo tengo la costumbre de todo colocarle ítem, entonces le coloqué de nuevo aquí a este señor ítem. ¿Qué sucedió con ese ítem? El programa tomó en cuenta que esta variable ya estaba declarada acá arriba. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Me la estaba sobreescribiendo. Me estaba reemplazando la lista por la cadena. Eso es lo fatal que tiene Python. Porque él me está asumiendo variables de forma dinámica. Me está aceptando una lista y me está aceptando una cadena. ¿Que yo puedo hacer eso más estricto? Sí. No. Yo no le estoy echando la culpa a Python, sino que Python mal acostumbra al tipado de datos. ¿Sí? Y uno se acostumbra en Python a no preocuparse por eso. Pero cuando ustedes llegan a un PHP, cuando llegan a un Java, cuando llegan a un C Sharp, ahí es donde van a encontrar la barrera. ¿Listo? Llegamos de 3%. Claro, porque si normalmente la variable, o sea, si usted tiene una variable en un for y aquí tiene otro for, esta variable que tiene van a existir durante toda la ejecución. Acuérdense que tenemos el ámbito de las variables. Local lo va a enseñar. Llegamos 3%. Ya, llevamos un poquito más, sí.